en un próximo video. Muy bien. Eh, Vamos a ir viendo las partes del cerebro. Nos vamos a enfocar en el cerebro humano, ya que, bueno, es el que tiene un desarrollo mayor en la mayoría de mamíferos, a excepción del delfín que ya vimos. Pero también porque es importante que ustedes conozcan cómo funciona y cuáles son las partes de su propio cerebro. Vea que cuando se forma el embrión, el tubo neural se desarrolla en la médula espinal y el cerebro. Durante esta parte es importante que el bebé consuma suficiente ácido fólico. De otra manera puede llegar a tener enfermedades como la espina bífida y otras malformaciones. Eh, este cerebro, digamos, contiene el puente y la médula oblonga que controlan reflejos que son vitales, como lo que es la respiración y otras tareas que tienen que ver con el corazón. Son los reflejos principales para mantener vivo a la persona. El cerebelo a su vez actúa como un control motor y de equilibrio. El tálamo y el hipotálamo funcionan como reguladores de la homeostasis, que tiene que ver con la temperatura y que el cuerpo esté en equilibrio. Y existen barreras sanguíneas que protegen al cerebro de otros químicos que son dañinos, por ejemplo, que se transportan en la sangre para que no lo dañen. La corteza cerebral, que la podemos ver muy desarrollada en el ser humano, es una región eh, más novedosa, digamos, que evolucionó más recientemente y sirve para gobernar funciones que son complejas, hacer cálculos difíciles. Posee diferentes áreas que pueden ser sensoriales o de movimientos que son voluntarios. Esta corteza, como veremos al final de la presentación, interactúa con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones y la memoria, y el cerebro lo tenemos dividido en dos partes, que ahorita las vamos a ver, que realizan funciones distintas y las coordina mediante el cuerpo calloso, que fue lo que vimos anteriormente, que en el delfín no era tan desarrollado, ya que él realmente puede apagar uno de los lados del cerebro mientras duerme. Por otro lado, aquí podemos ver un diagrama de la parte baja, digamos, del cerebro, que es la más primitiva, y eh, cómo controla órganos internos, diferentes reflejos que son vitales. Por ejemplo, el vómito, la deglución, el centro respiratorio o la aceleración o ralentización cardíaca. El cerebro lo podemos dividir en tres partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Lo que veíamos anteriormente, que controlaba las partes, digamos, más importantes, los reflejos vitales, era el rombencéfalo, donde está el puente, que como el nombre dice, crea un puente entre el cerebro y el cerebelo y conecta la médula espinal con el prosencéfalo. Esto es vital ya que controla, como les digo, la velocidad y la profundidad de la respiración. Por su parte, el cerebelo, nuevamente, es importante ya que mantiene el equilibrio, permite la coordinación de las extremidades y que tengamos una postura. También nos permite la orientación en el espacio. Si una persona tiene un golpe en el cerebelo, pues perderá estas habilidades. Por su parte, la médula oblonga transmite señales a la médula espinal y el puente, y tiene que ver con reflejos relacionados al corazón, los vasos sanguíneos, si aumentan o disminuyen, o la tasa respiratoria.
Cuando vomitamos, tenemos tos u otras actividades que podrían ser vitales, también están relacionados a la médula oblonga. Luego viene el mesencéfalo, que es como el techo medio del cerebro. Y en algunos animales inferiores, como los peces y los anfibios, coordina información sensorial, como lo hacen los lóbulos, digamos, lo hacemos nosotros con la zona occipital, con los lóbulos ópticos. En este caso, en estos animales, está más bien en el mesencéfalo. Y esto tiene que ver con respuestas motoras de alta velocidad. Como les digo, los peces tienen una velocidad de reacción extrema. Por eso cuesta tanto atraparlos. Si uno intenta atrapar un pez con las manos, pues es muy difícil. En los mamíferos, más bien, este mesencéfalo es reducido. Ya no tiene funciones tan importantes, ya que aparece el prosencéfalo, donde tenemos al cerebro, ¿verdad? Que gobierna la información sensorial y la localiza, y el controla todas las actividades del músculo esquelético, la memoria, las emociones y los pensamientos abstractos que tienen los vertebrados más complejos, como obviamente el ser humano, los chimpancés, eh, también lo tienen los delfines. Las aves no tienen la corteza cerebral, sin embargo, ellas también tienen pensamientos abstractos y complejos, según se ha demostrado. Eh, el lóbulo olfatorio transmite la información sensorial de la nariz a las áreas olfatorias del cerebro. El tálamo transmite señales sensoriales a la corteza cerebral y tiene que ver con la memoria. El hipotálamo, como vimos, es un órgano de homeostasis que junto a la glándula pituitaria funciona para el control homeostático del cuerpo. Tiene que ver mucho con controlar la temperatura interna y con comportamientos relacionados a las necesidades de los órganos, como por ejemplo la sed, el hambre o el deseo sexual, y también con la expresión de las emociones. El sistema límbico gobierna las emociones y también tiene que ver con la memoria. También a esto se le dice vulgarmente sistema reptiliano, aunque ya se ha dejado de utilizar ese término. En parte porque la hipótesis decía que desde los reptiles hasta nosotros esa parte era muy similar, pero hoy en día mucha gente no está tan de acuerdo. Luego tenemos la glándula pituitaria, que tiene, como ya vimos, una función importante junto al hipotálamo con el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, que salgan los caracteres sexuales secundarios. Y la glándula pineal, que ayuda a controlar ritmos circadianos, eh, ritmos que tiene el cuerpo durante el día. Un ritmo circadiano es, por ejemplo, saber cuándo toca levantarse, cuándo toca dormir, cuándo toca comer, etc. Y funciona en la reproducción de los mamíferos. Esta glándula pineal en muchos animales es un tercer ojo. Por ejemplo, en las lagartijas, en una iguana o una lagartija de tapia, si la vemos con atención, le vamos a ver un tercer ojo en la frente, el cual tiene estas funciones. Y conforme avanzamos en el proceso evolutivo, en los mamíferos lo perdemos y tenemos más bien esta glándula pineal. Aquí vemos un esquema del sistema límbico que está, bueno, formado también por el hipotálamo y la glándula hipófisis pituitaria. Vean cómo regulan estas funciones de la presión, el pulso, la respiración y la actividad en respuesta a circunstancias emocionales. La hipófisis también, la secreción de hormonas y la liberación a la corriente sanguínea. Vean que estas dos trabajan en conjunto, la pituitaria o hipófisis y el hipotálamo. Por su parte, la corteza cerebral tiene materia gris y materia blanca, igual que ya vimos que la médula espinal. La sustancia blanca está formada por los axones recubiertos de mielina. Ese color blanco es por la mielina. Está más, digamos, en el interior de la corteza
En la médula tiene tractos ascendentes y descendentes y tiene funciones de conectividad, ya que pues obviamente está formada por axones. Mientras que la sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales o los somas de la neurona. Ahí también teníamos los dendritas y también teníamos las neuroglia. El color es más oscuro, de ahí viene el nombre. Está principalmente en la corteza de los mamíferos. En la médula existe también, ahí también hay células nerviosas motoras y sensitivas que están formadas por materia gris. Más bien ellas forman la materia gris, perdón. Y tiene que ver con funciones de procesamiento de información. Por eso a veces la gente cuando ofende a otra le dice, es que usted no tiene materia gris. Y lo que quiere decir es que no está procesando, no está pensando lo suficiente. Por su parte, ya vimos que la médula y el cerebro están protegidos por meninges, que son membranosas. En el caso del cerebro, vean que hay tres, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Estas meninges son muy importantes, ya que ellas aíslan el sistema nervioso central y contienen el líquido encefalorraquídeo, que también le da cierta protección. Ahí estas meninges defienden al sistema nervioso de bacterias, virus o tumores. Cuando las meninges son infectadas, es que decimos que estamos teniendo una infección de meningitis que puede ser viral o puede ser bacteriana. Por ejemplo, estuvo de moda y lo vimos en el laboratorio de protistas. Una de las amebas, entre comillas, come cerebros, que en realidad lo que hace es atacar las meninges y producir meningitis, que la podemos encontrar en aguas termales, en agua dulce, incluso en la ducha. Y por eso es que había que evitar que agua tibia o agua que no es explorada, pues entre en nuestras fosas nasales, porque desde ahí puede atacar las meninges. También tabican el sistema nervioso creando compartimentos intercomunicados que limitan el desplazamiento del encéfalo en situaciones de aceleración y desaceleración, por ejemplo con los golpes, y soportan la inervación e irrigación del sistema nervioso central. Esto es muy importante, el cerebro no nos puede doler. Nosotros cuando tenemos cefalia, dolor de cabeza, el cerebro no nos duele. ¿Por qué? Porque ahí no hay nervios en el cerebro. Entonces no puede percibir el dolor. Lo que nos duele es la dura madre, una de las meninges, que sí se puede inflamar. Entonces ahí sí provocará un dolor, pero no es el cerebro no puede doler. También hablamos de que el cerebro está dividido. En este caso tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. En general las funciones están deslocalizadas, pero se realizan con más intensidad, ya sea en el lado izquierdo o derecho. Por ejemplo, lo que es el razonamiento se asocia al lado izquierdo, pero la intuición al lado derecho. El lenguaje hablado al izquierdo y la imaginación al derecho. Lenguaje escrito al izquierdo y el arte o el sentido artístico al derecho. La habilidad científica, que es muy metodológica, se ve más en el izquierdo, pero la habilidad musical más bien en el derecho. La habilidad numérica, las matemáticas están asociadas al izquierdo y la percepción en el espacio al derecho. El control de la mano derecha está asociado al lóbulo derecho y el control de la mano izquierda al lóbulo izquierdo. En este diagrama muy interesante nos ponen eso. O sea, nosotros podemos desarrollarnos con práctica en cualquiera de estas áreas, pero hay personas que tal vez les es más sencillo hacerlo en alguna u otra porque tienen como un mayor control sobre esos hemisferios, uno de los dos. También podemos ver los diferentes lóbulos que forman la corteza. Tenemos el lóbulo frontal, que tiene que ver con la planeación de movimientos, aspectos de la memoria
inhibición de comportamientos no apropiados que podrían ser, digamos, estímulos que están enviando otras partes del cerebro, pero que ahí se frenan. Y en parte también es lo que nos diferencia de muchos animales, que nosotros podemos razonar si hacer o no algo eh, o cómo reaccionar. Habíamos visto que en este lóbulo frontal también se segregaba la dopamina. Tenemos la corteza motora primaria, la corteza somatosensorial primaria, el lóbulo parietal, que lo vemos ahí en amarillo, que tiene que ver con las sensaciones viscerales. Podemos ver también el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión, el lóbulo temporal, que tiene que ver con el oído o el procesamiento visual avanzado, y el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, la capacidad de poder hablar. Si una persona recibe un golpe en la parte temporal del cerebro, pues aparte de que podría perder el oído o el procesamiento de imágenes, también la capacidad del habla. Entonces, la corteza cerebral controla la actividad voluntaria, la percepción sensorial, el pensamiento abstracto, el lenguaje y la forma de hablar. Y puede acumular pues, los recuerdos, procesarlos. Supervisa a los otros sistemas, como el sistema límbico, que tiene que ver con respuestas emocionales. Entonces, si se da una respuesta emocional, puede ser violenta, pues el lóbulo frontal puede frenar eso. El cerebro, como vimos también, pues al estar dividido, lo interesante es que si uno, por ejemplo, toca algo con el dedo índice de la mano derecha, pues llegará a la parte correspondiente, pero en el lóbulo izquierdo y viceversa. Lo mismo pasa con los ojos. Lo que vemos con el ojo derecho lo procesa el lado izquierdo, y lo que vemos con el lado izquierdo lo procesa el lado derecho. Finalmente, la corteza, pues, crea un homúnculo, que esto en neurociencias es una especie de humanoide con ciertas áreas desproporcionadas a una persona normal, donde estas áreas tienen un mayor tamaño, dependiendo de cuántos le dedica el cerebro a ellas. A eso le decimos el homúnculo sensorial. Es como un monstruo que vive, vive en el cerebro. Entonces hay áreas que tienen mayor irrigación nerviosa. Por ejemplo, la boca, la lengua, las manos, en el caso del ser humano, los órganos genitales, etcétera, que son muy importantes a nivel sensorial. Hay algunas partes del cuerpo que no lo son tanto y a ella no se les dedica tanta área en la corteza, por ejemplo. Finalmente, aquí podemos ver cómo la corteza frontal es el puente entre el sistema límbico y el sistema vegetativo, que es el que controla, digamos, ya lo vimos, las partes, es la parte más primitiva del cerebro, que controla los órganos, la respiración, los latidos del corazón, y la corteza sensorial asociativa, que podemos verla por acá, los diferentes sentidos que tenemos y cuánto se les dedica en el cerebro. Vean que el ser humano, toda la piel es un órgano sensorial, hemos perdido pelo para poder tener mejor tacto. Especialmente esto tiene que ver con la sexualidad humana. Y también tenemos en la parte occipital la visión y en las partes temporales tenemos la audición, el gusto y el olfato, que están muy relacionados. Y que ahora que tenemos pues este problema del COVID, mucha gente ve afectado, por ejemplo, su olfato y ve afectado también el gusto, porque tras tener COVID, lo que se ha visto es que ya ciertos olores, sabores, se asocian a otras cosas que no son, digamos,
lo que están consumiendo u oliendo. Por ejemplo, gente que huele un huevo, ahora le huele como a huevo podrido. Carne roja le huele a carne podrida. Comen cebolla y le sabe a manzana, digamos. Cosas así. Por eso hay que cuidarse mucho del COVID porque todavía no sabemos realmente qué efectos tiene sobre el cerebro o puede tener efectos a largo o mediano plazo sobre el cerebro. Em, y bueno, con eso finalizamos la clase. Espero que les haya quedado claro cuáles son las partes del cerebro.